Hola chicos, mi nombre es Emilio Almazán, soy doctor en ingeniería y voy a ser su jefe de trabajos prácticos en las materias de termodinámica 1 y 2 si estudian ingeniería industrial. Lo que vamos a ver en la clase de hoy es el funcionamiento de un intercambiador de calor, que es un equipo muy importante en todas las industrias a las que ustedes van a ir a trabajar. Una forma de energía muy importante es el calor, ¿sí? Es una forma de energía en tránsito. ¿Qué quiere decir que sea una forma de energía en tránsito? Que yo no puedo decir, este cuerpo tiene tanto de calor o su calor es tanto. No, es una forma de energía en tránsito que no es propia de los cuerpos, sino que es un flujo de energía que está yendo y viniendo y se presenta solamente cuando hay diferencia de temperatura. Es decir, la fuerza impulsora para que haya calor es que haya una diferencia de temperatura. Si no hay diferencia de temperatura, no hay calor, no hay esta forma de energía en tránsito. Y vamos a ver que vamos a tener diferentes formas de transferir calor. La más común es por conducción, que es cuando hay una diferencia de temperatura entre, por ejemplo, dos extremos de una barra, se necesita un medio sólido para transmitir el calor por conducción, entonces el calor se transfiere de la parte más caliente a la parte más fría, como vemos en el dibujo. Vemos de que el calor seguramente se va a transferir de la parte más caliente, que es la que está más cercana a la olla, hacia la parte más fría. Después tenemos otro tipo de transferencia de calor que es por convección, que en este caso el calor para transferirse necesita un fluido, ya sea un líquido o un gas, y se va a mover desde la parte más caliente del fluido a la parte más fría. Y un ejemplo de esto es cuando nosotros prendemos el aire acondicionado y logramos una circulación del aire donde vamos a estar refrigerando el ambiente que queremos acondicionar. Y el último tipo de transmisión de calor es por radiación, que esta consiste en cuando tenemos una fuente radiante, como puede ser el sol, que transmite energía, pero en este caso no necesita un medio para hacerlo. Se transmite mediante la naturaleza electromagnética que tienen estas ondas de calor que pueden llegar a nosotros. Y un ejemplo es el sol, que está a millones de kilómetros de distancia y sin embargo nos transfiere calor a los seres humanos y a toda la vida en el planeta Tierra. Bueno, vamos ahora a la parte de cálculos. ¿Cómo calculamos el calor? La expresión es muy sencilla y seguramente la van a profundizar a lo largo que avancen en la carrera, pero para darles un primer pantallazo, podemos decir que el calor se calcula con esta expresión. Donde la letra Q significa calor y está en unidades de energía, que significa kilocalorías. M representa la masa, que está en kilogramos. Tenemos C, que es el calor específico de esa sustancia o del cuerpo que estoy calentando, que tiene unidades de kilocalorías por kilogramos por grados centígrados. Y finalmente tenemos la diferencia de temperaturas, donde temperatura final, T sub F es la temperatura final en grados centígrados y T sub I es la temperatura inicial en grados centígrados. Entonces veamos esta expresión. Estamos calculando el calor que está recibiendo o que está perdiendo un cuerpo. ¿Sí? Tenemos la masa del cuerpo o del sistema que estamos analizando y la diferencia de temperatura, porque dijimos que para que haya un flujo de calor tiene que haber una diferencia de temperatura. Si esta diferencia de temperatura es igual a 0, vamos a ver que no va a haber transferencia de calor, no va a haber un flujo de calor. Y aparece acá esta letra C, que es el calor específico, que es una constante de proporcionalidad entre la masa que estoy calentando y la diferencia de temperatura que sufre la masa que está recibiendo o perdiendo calor. Así surge el concepto de entalpía, que es una magnitud termodinámica simbolizada con la letra H, que va a medir la transferencia de calor a presión constante. Entonces, vamos a medir la transferencia de calor a presión constante, eso es la entalpía, ¿sí? Es calor a presión constante. Estoy manteniendo una variable constante que es la presión. Y en este gráfico podemos ver diferentes estados de un ejemplo que lo vemos todos los días. Tenemos un vaso de agua que tiene hielo, ¿sí? Tiene agua sólida, que es hielo, y estamos a presión constante porque esto está a presión atmosférica, todos los estados, porque imaginemos que tenemos el vaso sobre la mesa de nuestra cocina y está a presión atmosférica. Entonces, en primera instancia tenemos agua en estado sólido, ¿sí? Y le vamos a comenzar a aumentar la temperatura. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, vemos cómo aumenta la temperatura, también va a aumentar la entalpía, que lo tenemos en el eje de las X. Comienza a aumentar la temperatura y llega un punto en que es tanto el aumento de temperatura que en el sólido comienza a aparecer líquido, ¿sí?
y comienza el cambio de fase. Acá, durante el cambio de fase, la temperatura se mantiene constante y tenemos calor latente, se llama, porque es el calor que se necesita para que cambie de fase, de sólido a líquido. Una vez que aparece el líquido en el estado C, vamos a seguir sumándole temperatura y por ende va a seguir aumentando su entalpía, que es calor a presión constante, porque le estoy agregando calor a presión constante. El líquido se va a calentar y va a llegar un punto en que la temperatura, el aumento de temperatura va a ser tanto que va a aparecer vapor en nuestro sistema y va a comenzar el cambio de fase de líquido a vapor. Nuevamente, la temperatura se va a mantener constante durante todo el cambio de fase y el calor agregado va a ser tanto que todo el líquido se va a transformar en vapor que vamos a tener en el punto E. Entonces vemos de que la temperatura, voy aumentando la temperatura y eso se llama calor sensible, pero cuando aparece el cambio de fase, la temperatura se mantiene constante y es lo que se conoce como calor latente o calor de cambio de fase. Mientras tanto, la entalpía va aumentando en todos los casos, en este ejemplo en particular, en el que estoy haciendo un calentamiento. Entonces, repasando, la entalpía no es nada más que calor calculado a presión constante. ¿Y cuál es un ejemplo de la presión constante? Cuando tenemos un vaso sometido a la presión atmosférica, que es la presión a la que estamos todos los días. ¿Cómo se calcula la entalpía? Se calcula de forma similar a como habíamos visto que se calculaba el calor, nada más que ahora vamos a tener calor a presión constante, por eso le vamos a poner la sub P, la letra P en subíndice, se lo va a representar como el cambio entálpico, que va a ser el delta H, sabiendo que la entalpía se la representa con la letra H, y va a ser la masa que estoy calentando, o la masa que estoy analizando, por el calor específico a presión constante, este va a ser el factor de proporcionalidad entre la masa y el delta de temperatura, por la diferencia de temperatura, que es la temperatura final menos la temperatura inicial. De esta forma se calcula la entalpía. Y vemos que las unidades siguen siendo similares al caso anterior cuando calculábamos calor, donde el cambio entálpico, que repito, es calor a presión constante, está en kilocalorías, la masa está en kilogramos, el calor específico a presión constante está en kilocalorías por kilogramos por grados centígrados y la diferencia de temperatura está en grados centígrados. Toda esta introducción que dimos fue para llegar al concepto, para que ustedes conozcan lo que es un intercambiador de calor. Ya sabemos qué es el calor y por ende sabemos que el nombre intercambiador de calor me está queriendo decir que va a ser un equipo que intercambie calor. Si definimos lo que es este equipo, es un dispositivo diseñado para transferir calor entre dos fluidos. Obviamente tenemos que ver que estos dos fluidos van a estar a diferentes temperaturas para que haya una transferencia de calor, porque si están a la misma temperatura no va a haber ninguna transferencia de calor y no va a haber un intercambio de calor, ¿sí? Estos dos fluidos que están a diferentes temperaturas se encuentran separados por una barrera sólida, que es el área de transferencia, y por esta área de transferencia se realiza el intercambio de calor. Un ejemplo muy sencillo del intercambiador de calor es la pava que usamos todos los días para preparar el desayuno, donde yo tengo un fluido caliente, que son los gases de combustión que salen de quemar el gas natural que sale de la hornalla, ¿sí? Y este fluido caliente transfiere calor a un fluido más frío, que en este caso va a ser el agua que está dentro de la pava. Entonces se produce un intercambio de calor entre el fluido caliente, que son los gases de combustión estos, y el fluido frío, que es el agua que estoy calentando para obtener, para hacer que hierva el agua, ¿sí? Y esta transferencia de calor se realiza a través de esta superficie y es así como funciona un intercambiador de calor. En la industria es un poco más complejo el funcionamiento de los intercambiadores de calor y acá tenemos dos esquemas para analizarlos. En primer lugar tenemos acá lo que se conoce como un intercambiador de calor de flujo paralelo o en cocorriente. ¿Cuál es la particularidad de este tipo de intercambiador de calor? Que el fluido frío, que está representado con el color celeste, y el fluido caliente, que está representado con el color rojo, ingresan por el mismo lugar, están en el mismo lugar de ingreso, ¿sí? Entonces entra una corriente de fluido frío o fluido a calentar, que es el que yo quiero calentar mediante el intercambiador de calor, y por el mismo lugar entra el fluido caliente o fluido calefactor, que va a ser mi fuente de calor, el que va a intercambiar calor con el fluido frío. Entonces vemos que esta es la temperatura
de entrada del fluido calefactor o fluido caliente, y esta es la temperatura de entrada del fluido frío que quiero calentar. Entonces comienza la transferencia de calor a lo largo del intercambiador de calor y vemos que el fluido caliente o fluido calefactor va a bajar su temperatura hasta que sale una temperatura T sub S. Mientras que el fluido frío, fluido a calentar, comienza a aumentar su temperatura debido a que este fluido caliente transfiere calor a través de las paredes del tubo y sale a una temperatura mayor a la que ingresó. Esta es la configuración en flujo paralelo. De la misma forma podemos definir a los intercambiadores de calor como otros tipos que funcionan en paralelo en contraflujo o contracorriente, ¿sí? En este caso, por un extremo del intercambiador de calor ingresa el fluido caliente o calefactor, mientras que por el otro extremo entra el fluido frío o fluido a calentar, ¿sí? Vemos acá en este diagrama, donde tengo la temperatura en el eje de la Y, que el fluido caliente entra con una temperatura de entrada mayor que la del fluido frío, y comienza a transferir calor a través de las paredes del intercambiador de calor y finalmente sale una temperatura final menor porque perdió temperatura al transferirle calor al fluido frío. Mientras que el fluido frío ingresa con una temperatura de entrada, que es esta, y comienza a ganar temperatura porque se le está transfiriendo calor y finalmente sale con esta temperatura. De esta forma funcionan los dos tipos de intercambiadores de calor que podemos encontrarnos en alguna industria. Siempre con el principio de funcionamiento en que el fluido caliente o calefactor entrega calor, cede calor al fluido frío mediante las paredes del intercambiador de calor. Bueno, vamos a ver cómo se hace el balance energético para un intercambiador de calor. Nosotros ya vimos el primer principio de la termodinámica, que dice de que la energía no se puede crear ni se puede destruir, que la energía se mantiene constante, de que solamente se va a transformar. Entonces vamos a plantear a partir de esto de que todo el calor a presión constante, porque es importante aclarar que los intercambiadores de calor generalmente trabajan a presión constante, todo el calor a presión constante que cede el fluido calefactor, le vamos a llamar con este subíndice al fluido calefactor o fluido caliente, lo va a tener que recibir el fluido frío. O sea que todo este calor que está cediendo el fluido caliente lo recibe el fluido frío, y lo vamos a poner con signo contrario por una cuestión de nomenclatura, de notación, para entender que un calor se está perdiendo y el otro calor se está ganando. Como sabemos, calor a presión constante es lo mismo que el delta de entalpía. Entonces toda la entalpía que tiene el fluido calefactor, que está perdiendo el fluido calefactor, lo va a tener que ganar el fluido frío, y de esta forma se va a calentar. Ya vimos cómo se calculaba el cambio entálpico, entonces apliquemos lo que vimos anteriormente. Tenemos la masa del fluido calefactor por el calor específico a presión constante del fluido calefactor por la diferencia de temperatura. Esto es lo que es el cambio entálpico que sufre el fluido caliente o fluido calefactor. Mientras que el calor que recibe el fluido frío va a ser igual a la masa que está circulando de fluido frío por el calor específico a presión constante del fluido frío por la diferencia de temperatura que sufre el fluido frío, y como tiene signo menos va a ser la temperatura inicial menos la temperatura final. Y acá tenemos todas las referencias para que ustedes puedan resolver los problemas que vienen más adelante, ¿sí? Acá aparece algo importante de aclarar, que aparecen unos puntos encima del calor a presión constante, encima del cambio entálpico y encima de la masa del fluido calefactor y de la masa del fluido frío. Este punto significa que estoy midiendo por unidad de tiempo. Otra actividad propuesta es que en un intercambiador de calor se desea calentar un flujo másico de 100 kg/h de agua líquida desde 20 hasta 80 grados centígrados. Esto va a ser nuestra corriente fría, nuestro fluido a calentar, agua líquida desde 20 grados centígrados hasta 80 grados centígrados. Como fluido calefactor se va a utilizar un flujo másico de aire de 180 kg/h que se encuentra inicialmente a 100 grados centígrados. O sea que como fluido calefactor, el fluido caliente que va a estar entregando calor al agua que quiero calentar va a ser aire con un flujo másico de 180 kg/h que inicialmente se encuentra a 100 grados centígrados. Calcular la temperatura final del aire a la salida del equipo, una vez que el aire entregue su calor, a qué temperatura va a salir, ya tenemos que estar viendo que va a ser una temperatura menor a 100 grados centígrados,
y la temperatura final del aire a la salida del equipo si el agua líquida se calienta solamente hasta 50 grados centígrados. Como dato tenemos el calor específico a presión constante del agua líquida y el calor específico a presión constante del aire. ¿Cómo lo planteo? Dibujemos nuestro intercambiador de calor y veamos qué corrientes están entrando y qué corrientes están saliendo. Como fluido calefactor tenemos aire con un flujo másico de 150 kilogramos hora y la temperatura inicial del fluido calefactor es 100 grados centígrados. Mientras que el fluido que quiero calentar, el fluido frío va a ser agua con un flujo másico de 100 kilogramos hora que entra a 20 grados centígrados, mientras que sale en el punto A 80 grados centígrados y en el inciso B a 50 grados centígrados. La incógnita es cuál es la temperatura de salida del fluido calefactor, la temperatura final del fluido calefactor. Entonces, planteamos el balance energético que habíamos hecho en el intercambiador de calor, donde sabemos que todo el calor a presión constante que pierda el fluido caliente o fluido calefactor va a ser el calor que reciba el fluido frío o el fluido a calentar. Por ende, nos llegamos a esta expresión que ya la demostramos anteriormente y vemos que tenemos todos los datos. Tenemos el flujo másico del fluido calefactor, que es aire, tenemos el CP, el calor específico a presión constante del aire, tenemos la temperatura inicial del fluido caliente o calefactor, que es el aire, y tenemos de incógnita la temperatura final del fluido calefactor, que es el aire. Por otro lado, en el otro término tenemos el fluido a calentar o fluido frío, que es el agua, donde tenemos el flujo másico, tenemos el calor específico del agua líquida y tenemos el delta de temperatura, la temperatura inicial del agua y la temperatura final a la que sale el intercambiador de calor. Tenemos una sola incógnita, que es la temperatura final del fluido calefactor, que es el aire, y una ecuación. Podemos resolver este sistema sin ningún problema. Bueno, esto sería la clase propuesta, el tema propuesto para que ustedes apliquen y comiencen a interiorizarse sobre temas que van a poder ver más adelante. Espero que les haya servido y cualquier duda les dejo mi mail si quieren consultar. Muchas gracias.